Bienvenidas, bienvenidas a este espacio. Estamos aquí para contarles un cuento como el que contaron dos hermanas durante 1001 noches y con ello detuvieron un genocidio. Bueno, el grano de sal que les acaban de dar es una protección para ustedes, para sus cuerpos. En un principio nosotras presentamos este cuento en un lugar bastante más hostil. Entonces iniciaba tanto una advertencia que les voy a contar, pero claramente no es su caso. Pues nada, que esta sal es para protegerse, pero sobre todo para protegernos de ustedes. En caso de que haya una mirada u oído depredador, con sed asesina o con deseos de poseer lo que no les pertenece. Pero, como ya les dije, no se preocupen si no es su caso. De cualquier forma, este espectáculo entre tinieblas está hecho para invocar una piel, una voz y una persona que vivió hace 300 años y que desde su corazón los llamaban ahora hacia la libertad y el humor. Entonces pónganse cómodos, cómodas en donde están sentadas, ya que estamos a punto de contar la dificilísima historia de una mujer que era temida por su poder y su sabiduría. Bienvenidas, pues, al increíble, maravilloso y glorioso escape de las fauces de la boca del infierno. Eres una hechicera temida en toda la región. Llegan personas de todos lados a consultarte, a pedir favores. Vienen a pedirte riquezas, a que busques a los amantes perdidos. Estás llena de información de ti misma. Bueno, hace 300 años nació una niña en una ciudad llamada Córdoba, que se encuentra en la ahora llamado Veracruz. Esta ciudad está en la zona montañosa, para quienes no sepan, y esta ciudad fue fundada con intenciones militares. Fue fundada para hacer un fuerte y para hacer una organización en contra de la rebelión cimarrona. En esa época había muchas personas esclavizadas que estaban saliendo de las haciendas y estaban respondiendo a un llamado de un grupo que se estaba organizando entre las montañas. En ese lugar nació Soledad, de una familia que trabajaba para una de las haciendas de esa ciudad llamada Córdoba y que en ese momento se encontraba esclavizada y cultivaban el campo, cultivaban maíz, cultivaban la milpa. Y ahí nació ella. Imagino a Soledad como una persona de hace 300 años, en un mundo donde las niñas, las infancias no duraban nada. Una realidad donde naciendo había que sobrevivir. Imagino que una infancia como aquella era fuerte, cruel, violenta, la cual no dejaba espacio para la inocencia y el ocio. Imagino a Soledad observando desde siempre, desde el inicio, pero con sabiduría o fuerza, como un ser sobrenatural. Imagina que te nace una niña como Soledad, el temor de saber que sabe más que tú, que se te erizan los pelos cada que descubre que tiene la mirada fija y entiende más de ti que tú, que no entiende su silencio, que trabaja arduamente y obedece, pero te mira retadoramente. Quizás es odio,
siendo una niña hubiera conocido más palabras, no habría sido suficiente para comunicar la profundidad de sus saberes. Imagino el miedo de la madre al verla acariciar animales que normalmente son amenazas. El miedo de saber que conoce las intenciones de los adultos y que aún así calla y observa profundamente. El que anda con lobos, aullar se enseña. ¿Dónde de vivir? ¿Dónde de llorar? ¿Dónde de vivir? ¿Dónde de llorar? ¿Dónde que voy a parar? ¿Dónde que voy a parar? ¿Dónde de vivir? ¿Dónde de llorar? ¿Dónde de vivir? ¿Dónde de llorar? ¿Dónde? Si me pierdo en el monte será porque abracé la neblina. Me verás volver, pero nunca por donde me fui. No escucharás mis pasos, ni en la noche más callada. Desde pequeña mis padres asustados por mis huidas en la maleza, hasta que caía la noche, pero siempre encontré el camino de vuelta. En mis paseos nunca estaba sola. Si me distraía con el olor de las hierbas, los coyotes me mostraban el camino y los cocuyos iluminaban. ¿Dónde de vivir? ¿Dónde de llorar? ¿Dónde de vivir? ¿Dónde de llorar? ¿Dónde que voy a parar? El crecimiento fue inevitable. Acuyo, cebolla, codorniz, chachalaca, patas de rana, lluvia ligera del primer amanecer después de la luna llena. El primer acto fue encontrar el lenguaje de la tierra con la tierra. Un poco de saliva y sangre del torso derecho del brazo. Se prepara un lodo y este lodo se va alimentando una vez a la semana por al menos 6 lunas. El lodo, cuando está listo, va indicando por sí mismo el camino, la forma que le corresponde. Un 4, 2 líneas, patas rectas a la entrada de la casa de verano. Sentí pasión una vez por una rareza bien rara de una arena ajena y un anillo se me manifestó. Sé que soy la caña que crece, que cada ciclo se corta a sí misma para volver a nacer. ¿Cómo amar? ¿Cómo existir con calma? Necesito cortar y volver a empezar siempre. Siento como todo mi cuerpo se convulsiona. No puedo ver nada de lo que hay a mi alrededor. Anoche los tambores sonaron hasta el amanecer. Un amante se me apareció mirándome desesperadamente, rogando por mi atención. No pude. Las montañas que me rodean me han visto crecer. Anoche soñé que un ente, un ser venía y se posicionaba sobre mis piernas. Primero me asusté pensando lo peor, pero el ente empezó a acariciarme las piernas y a besarme lentamente. Dejé que siguiera hasta el final. Tengo demasiado que hacer: remolacha, atender a ese niño, organizar la huerta, alimentar a los perros. 6 noches sin compartir mi cuerpo antes de cualquier ritual. Una mujer llegó desangrándose anoche. Había sido golpeada por el capataz de la hacienda. Si pudiera, yo los mataba a todos. Yo le llamaba a todos que trabajamos para ellos.
ustedes. Y desprendía fuego a sus casas. Pero mi poder no alcanza para esto. Hierba que cura, hierba que disuelve el dolor de los ojos en los que me reflejo. Veneno para los que dudan de mi intuición y mi intelecto. Naciste de las montañas, naciste para escurrirte como serpiente por los ríos, para llegar al mar y perderte entre la bruma. El temor de los otros hará que quieran quemarnos y despojarte de tu piel y saberes, pero tú no eres falso coralillo, ni naciste para tambor, no eres ruido, eres temblor. ¿Dónde de vivir? ¿Dónde de llorar? ¿Dónde de vivir? ¿Dónde de llorar? ¿Dónde que va a parar? ¿Dónde que va a parar? ¿Dónde de vivir? ¿Dónde de llorar? Se te acusa de tener tratos sexuales con el maligno, y con razón. Las luces que emanan por las noches no son entendidas desde lo dicho. Rojo, oro, será lo que se interpretará en lugar de carne, existencia, ternura y violencia. Violencia de enfrentarse a la vida, balanceando nuestro intelecto superior y nuestro yo animal. Y es que tu cuerpo, tu sed de conexión siempre irá y ha ido más allá del encuentro sexual. Va hacia una energía sagrada de apertura con el universo. Vendrán y no entenderás. También vendrá Satanás y esperarás desnuda con el cuerpo untado en aceite de sándalo a la orilla del río San Antonio. Te chupará las tetas a la luz de la luna y nada más. Volverás a casa antes del amanecer. Satanás te dotará de instintos, fuerza interior, coraje, pasión y compasión. Recordarás obstáculos, memorias de otros que te dictarán formas para enfrentar los males que encuentres. No mediante la fuerza de la dominación, sino mediante la perseverancia, la valentía y la comprensión. Bueno, a la edad de 14 años, Soledad
fue creciendo y un día su mamá se enfermó de gravedad, ¿no? Ella estaba casi que en su lecho de muerte. Y entonces su padre la mandó a buscar a la curandera local, ¿no? Que estaba a otros 2 pueblos de distancia. Y entonces Soledad se fue hacia el campo, pero en el campo decidió desobedecer a su padre. Y al desobedecerlo, ella decidió empezar a buscar hierbas intuitivamente en ese monte. Eh, y ella las contó y volvió a casa, y cuando volvió a casa hizo una serie de tés, de cremas, menjurjes, y untó a su mamá con eso, y también le pasó estas hierbas por el cuerpo. Y entonces su mamá sanó, y eso fue visto como un milagro, y se corrió la voz por todos lados, por todas las regiones. Y ahí empezó su leyenda, ahí empezó su mito. Personas de todos lados empezaron a ir a verlo. Pero no solamente ese mito fue el que creció. También ella se fue volviendo una mujer muy hermosa. Y conforme iban pasando los años, ella lo iba haciendo más. Empezó a capturar las miradas de mucha gente, y entre ellos la mirada de un marqués español que vivía en Córdoba. Este marqués se enamoró de ella y ella no le hizo caso porque no le gustaban los blancos. Y entonces él, al sentirse desairado, mandó una tropa para que la tomaran, y decidió que él iba a acusarla a ella como una bruja frente a la Santa Inquisición. La primera vez que fueron por ella, sorprendentemente llegó un grupo de coyotes, y ese grupo de coyotes la salvó. Pero el marqués, más lleno de rabia, decidió mandar a una parte de su ejército contra ella. Y entonces así fue que la capturaron. Y así fue como Soledad fue acusada frente a la Santa Inquisición y fue capturada y encarcelada a la edad de 23 años. ¿Dónde de vivir? ¿Dónde de llorar? ¿Dónde de vivir? ¿Dónde de llorar? ¿Dónde? ¿Dónde es que va a parar? ¿Dónde es que va a parar? ¿Dónde de vivir? ¿Dónde de vivir? ¿Dónde de vivir? ¿Dónde de morir? ¿Dónde? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Arcullo, cebolla, codorniz, chachalaca, patas de rana, lluvia ligera de primer amanecer después de la luna llena. El lobo, cuando está listo, va indicando por sí mismo la forma que le corresponde. Un 4, 2 líneas paralelas a la entrada de la casa servirá. Mi trabajo no acabó. Enfermedades, desamores, injusticias, almas que se pierden. Me toca partir y ser dos, una por el día y otra al anochecer. Miedo tendrán quienes no entiendan. El arrepentimiento les llegará a quienes no tengan la conciencia. Tú solo debes entregarte a tu poder. Tu único pecado ha sido saber de hierbas. Poco me importa su conciencia y mi infancia tiempo atrás queda. Que vivan con ellos si pueden. Que ardan si quieres. La tempestad está en tus manos. No, ocupaciones hay y muchas. Remendar, conversar, bailar. ¿Quién las continuará? ¿Quién invocará esta fuerza en los tiempos que vendrán?
Bueno, entonces cuando encarcelan a Soledad, se la llevan a la Ciudad de México. Y allá ella empieza a practicar algo que se llama desdoblamientos. Eso quiere decir que su cuerpo está ahí, en donde todo el mundo puede verla, pero su alma se desdobla de su cuerpo. Y entonces ella por los días la podían ver ahí en su celda, pero por las noches ella se desdoblaba y volvía a su pueblo. Y ahí seguía haciendo sus labores de sanación, de curación. Y los guardias empezaron a aterrorizarse. Empezaron a creer que realmente tenían una mujer que tenía pacto con el diablo. Y no soportaron ese terror. Y entonces la mandaron a San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa es una cárcel que se encuentra en el puerto de Veracruz. Es una isla que está justo enfrente del puerto y que está toda construida con corales. En esa isla llegaron casi todas las personas esclavizadas a este continente. Y esa isla fue muy famosa por las torturas y por los castigos que le daban a las personas que estaban presas ahí. Y a ese lugar llevaron a Soledad. Pero no solo eso, sino que la llevaron a la celda más oscura, a una celda que estaba dentro de otra celda, que estaba dentro de otra celda, que estaba dentro de otra celda. Y en esa celda no entraba la luz, no entraba nada. Y ahí en San Juan de Ulúa, en esa celda, Soledad siguió practicando los desdoblamientos. Y los guardias aterrorizados un día dijeron, basta, hay que sentenciar la muerte. Y eso hicieron. Y entonces sucedió lo inimaginable. La noche antes de su condena a muerte, Soledad pidió una tiza o un gis, una crayola, como su último pedido antes de morir. Y extrañamente le concedieron ese deseo. Y ya se lo dieron. Y en la madrugada dicen que todo el puerto se llenó de una neblina espesa. Y San Juan de Ulúa también. Una neblina que estaba sobre todo el mar y sobre toda la ciudad y sobre todas las murallas. Y un guardia fue en la madrugada por Soledad a su celda. Y extrañamente salía una luz dorada por abajo de la puerta. Cuando abrió la puerta, ahí estaba ella, Soledad, la así llamada mulata de Córdoba. Y se sorprendió el guardia porque vio que lo que ella había hecho, en lugar de estar, no sé, rezando o pidiendo por su alma, fue que ella se dedicó a dibujar un navío, un galeón. Y lo hizo de una forma tan realista que casi que parecía verdadero. El guardia no se podía creer que esa mujer hubiera hecho ese dibujo. Además, ella ese día se veía particularmente hermosa y orgullosa. Ella, cuando vio la expresión del guardia, se volteó y le dijo, ¿tú qué crees que le falta a mi barco? Y él le contestó, a tu barco solo le falta andar. Y ella dijo, así es. Y entonces saltó al dibujo. Ella se metió al dibujo frente a los ojos atónitos del guardia. Y sorprendentemente el barco empezó a moverse. Y ella, desde ahí, le empezó a decir adiós. Y el barco se perdió en ese mar. Y nunca volvieron a saber de ella. ¿Dónde de vivir? ¿Dónde de llorar? ¿Dónde es que voy a parar? ¿Dónde de vivir? ¿Dónde de llorar? ¿Dónde?
¿Dónde de vivir? ¿Dónde voy a parar? ¿Dónde? 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 ¿Dónde?